Muy buenas a todos, calamidades, supernovas y aliados. Soy el último Nakama de Luffy y hoy les traigo un video muy especial. En este caso las marchas de Luffy y las artes marciales. Más que nada hablaremos sobre Tank Man, pero para eso hablaremos un poco sobre los términos de las artes marciales. Ciertamente considero que las marchas de Luffy no respetan exactamente todas las reglas de las artes marciales, pero hay algunas que específicamente se tienen que respetar. Sin embargo, teniendo en cuenta cuándo se respetan y cuándo no, podemos darnos cuenta de cuáles podrían ser las variantes que Oda le daría a Luffy para poder crear nuevas versiones de la cuarta marcha o quizás la quinta marcha. Dicho todo esto, iniciemos. Bien, en las artes marciales se sigue mucho las reglas de la física y tenemos varios puntos para hablar, pero lo simplificaré en solamente 4 puntos. Obviamente, para el que sepa artes marciales, sabrá que aquí me faltará mencionar otros aspectos, pero en cuanto a las marchas de Luffy, yo consideraría que estas 4 serían las más importantes, comenzando por el equilibrio, la potencia, la ondulación y la concentración. El equilibrio lo podemos ver en el aspecto de que Luffy se mantiene en un estado de rebote. Para el artista marcial, crear un golpe que sea capaz de ser útil frente a adversarios más poderosos o incluso más grandes, se requiere de una cierta ondulación. La ondulación es un movimiento descendente que se realiza con el cuerpo para compensar esa masa que nosotros no tenemos. La ondulación no viene sola, también requiere de un cierto equilibrio. El equilibrio se refiere a una buena postura. Esto incluida la potencia que uno utiliza para realizar un golpe, más la concentración. La concentración no se refiere únicamente a la concentración mental, sino también la superficie que utilizas para realizar el golpe. Es aquí donde Oda deja de lado las normas marciales. Me explicaré por qué. Si nosotros, por ejemplo, viéramos la base de un tronco y fuéramos golpeados por este, sin duda recibiríamos un gran golpe. Sin embargo, si nos golpean con la punta de una lanza o de un cuchillo, este sí podrá atravesarnos, teniendo un daño mucho mayor. La regla de la concentración en las artes marciales se refiere a esto, a concentrar toda nuestra fuerza en un punto pequeño. El caso de Luffy no respeta esta regla, y simplemente Oda, en vez de concentrar una zona del cuerpo específica, se concentra en una masa mucho mayor, como por ejemplo el King Kong Un. Sin embargo, esto no significa de que Oda malgaste estas normas, ya que el Tank Man sí respeta la concentración. La regla que he mencionado antes sobre concentrar un punto en específico para recibir un cierto ataque, lo llamaríamos Tank Man, dado que este concentra todo su haki en el punto específico donde recibe el ataque. Los artistas marciales van mejorando su resistencia poco a poco, y llega un punto en el cual, por más que no entrenes, mantienes cierta resistencia que has adquirido a lo largo de los años, ya sea para recibir ataques en el abdomen, en el pecho, en el cuello o en zonas que has fortalecido con el paso del tiempo. Esto también se asemeja a la forma en que mejora Luffy, batalla tras batalla. La resistencia de Luffy sumado al haki, sumada a las propiedades de la goma, podemos considerar de que Luffy es específicamente un luchador, alguien que mejora batalla tras batalla. Sin embargo, el Tank Man hace la diferencia. Esta es una técnica de concentración. Mucho se ha hablado de que Luffy está mejorando el estilo de su tamaño, es decir, las próximas transformaciones probablemente sean aún mayores, hasta el día en que lo veamos peleando contra Kaido. Sin embargo, yo consideraría que el tamaño no debería ser lo importante, sino más bien donde concentre toda su energía, como por ejemplo, el Baundo Man concentra toda su fuerza en su ataque final, en este caso el King Kong Gun, el cual ha sido la mayor demostración de superficie realizada en un ataque de Luffy, basándonos en los ataques del Baundo Man. Sin embargo, el Tank Man ya de por sí es una transformación que está en su máximo nivel. Puede que esta habilidad sea incluso aún mejorada. El problema con las galletas nos ha dado a entender de que probablemente si Luffy lo hiciera en otra situación, el Tank Man no sería tan enorme. Esto me lleva a un vídeo anterior, en donde hablé sobre el despertar de Luffy. En dicha teoría, he mencionado de que este podría incluso, basándose en el Rey Mono, podría crear su propio báculo, pero este no sería separado de su cuerpo, sino de su propia mano, o donde él quisiera proyectarlo. En este caso, podríamos considerar de que Luffy crearía su propio despertar en su interior, haciendo que su cuerpo sea aún más resistente. Esto, sumado a su haki, más la resistencia que este ha adquirido con los pasos de los años, lo convertirían en un luchador aún más temible. Esto parecería muy simple, pero consideren que poder producir más goma tanto dentro tuyo como en la parte exterior resulta ser algo mucho más útil, incluso más útil que hacer que tu entorno sea de goma, ya que por lo menos en el caso del Tank Man podemos darnos cuenta que no nos sería útil de que todo el espacio sea de goma, ya
ya que pudimos ver que a Luffy le fue muy útil que estuvieran las armaduras enfrente suyo, para que Cracker impactara con estas. Por lo tanto creería que esta sería como una pequeña pista de Oda para darnos a entender de que en realidad el despertar haciendo de que su entorno sea todo de goma no sería útil para el Tank Man. Puede que haya otras que sí sean útiles, pero hasta el momento, con el Boundo Man y el Tank Man, descartamos la posibilidad de que el entorno sea de goma, sino una fusión entre producir más goma dentro suyo y en la parte externa. Una para producir armas, que podrías utilizar como un báculo. Y volviendo con la parte de producir goma dentro suyo, nos estaríamos refiriendo a mejorar la parte de los huesos. Ya hemos visto de que Luffy ha mejorado mucho su parte muscular, realizando ataques que conforman su propia piel, desde la tercera marcha hasta ahora. Sin embargo, también hemos hablado de que quizás las próximas marchas estén basadas en sus huesos o incluso llegando alguna vez al sistema nervioso. De esta manera, la tan esperada técnica para mejorar la velocidad podría estar relacionada con el sistema nervioso, pero yo estoy a favor de que Luffy debería seguir creciendo de tamaño mediante sus transformaciones. Por lo tanto, una marcha que mejore su velocidad haciéndolo de un tamaño normal o más pequeño, creo que rompería el patrón que está siguiendo Oda. Sin embargo, dejando esto de lado en cuanto al tamaño, me gustaría mencionar de que si esto se hiciera realidad y Luffy adquiriera una habilidad que lo hiciera más pequeño o delgado, podría hacer referencia a lo que ya mencioné de las artes marciales, concentrar el poder en una zona mucho más pequeña. Pero sigo considerando de que no, de que Luffy mantendrá su estilo de pelea tal como lo hemos mencionado, realizando ataques mucho más grandes. Pero como dijo Oda, este no quiere que Luffy venza a Kaido tan fácilmente, solamente con un puñetazo muy fuerte. Oda quiere matar a la bestia de alguna manera igual de épica que como pasó con Barba Blanca, alguna manera bien rebuscada y mucho más interesante que solamente vencerlo de un puñetazo. Claramente una nueva transformación de Luffy para vencer a Kaido no sería algo poco llamativo, pero ciertamente si Oda está dudoso de cómo hacer para derrotar a Kaido, significaría que Luffy tendrá alguna habilidad superior a la que ya conocemos. Quizás pueda ser que Kaido sea vencido de alguna manera de la que no estemos tan acostumbrados. Luffy dará el golpe final, pero ciertamente considero que el final será algo inesperado. En el caso de Boundo Man, este respeta la potencia, pero no tiene en cuenta el equilibrio, ya que mantiene su cuerpo en pleno rebote. Mientras que la ondulación no es algo que Luffy necesite, ciertamente, al adquirir un gran tamaño, no necesita un movimiento descendente para que sus ataques tengan peso. Sin embargo, dentro de los alcances humanos, esto es lo que les puedo traer, confiando en que entenderán de que obviamente no puedo entrar en la cabeza de Oda para poder saber cómo modificará todo lo que he mencionado para transformarlo en una habilidad impresionante de Luffy. Sin embargo, como conclusión podemos ver que el Tank Man mantiene lo de la concentración, haciendo que de esta manera se respete una de las normas marciales, la concentración de un punto en específico para poder recibir un cierto ataque, siendo esta una de las pocas marchas que respetan una de las reglas marciales, ya que Luffy se basa únicamente en el peso, es decir, en el equilibrio. Bien, acá más obviamente para seguir hablando sobre las artes marciales tendría que explayarme más, pero no quise complicarme tanto, ya que muchos aquí no han entrenado artes marciales y obviamente quise decirlo de la manera más simplificada posible. Si eres practicante de artes marciales, ten en cuenta de que esto simplemente es una simplificación para tomarlo en cuenta para la serie, dado que si quisiera podría hacer 400 videos sobre artes marciales, pero simplificado de esta manera poder hablar un poco sobre las marchas. Cuando más veamos sobre las habilidades de Luffy, más podré hablar de estas cualidades marciales. En fin, acá más, soy el último Nakama de Luffy y nos vemos en el nuevo mundo. ¡Chau chau!